Saludos, mi nombre es Frankie Graterol, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño de la asignatura Mecánica de Fluidos, docente Jesús Salcedo. En esta oportunidad les estaré realizando una presentación de un glosario ilustrado por conceptos claves de la mecánica de fluidos. Muy bien, comencemos con la viscosidad. La viscosidad no es más que la resistencia interna a un flujo y se manifiesta como una fuerza de fricción entre las capas del fluido que se mueven a diferentes velocidades. En otras palabras, se podría decir que es como la pega de un fluido. A mayor viscosidad, es más difícil que este fluido fluya. Podemos hacer un ejemplo de comparación de la miel y el agua. La miel, por su porcentaje de viscosidad, va a ser mucho más difícil que se traslade, ¿sí? Va a tener menor velocidad del fluido y en comparación al agua, por supuesto, no tiene porcentaje de viscosidad, va a poder fluir de una mejor manera. En la imagen podemos observar cómo las capas más cercanas a la pared se mueven de una forma más lenta a la parte del centro, ya que las que están más cercanas a la parte superior y a la parte inferior de una ductoría, volvemos al ejemplo de la miel, ellas van a tener más resistencia por su nivel y porcentaje de viscosidad, van a tender a adherirse a las paredes y en este caso el flujo del centro va a tener mayor velocidad de fluido. Esto explica lo que es la resistencia del flujo por el porcentaje de viscosidad. Tensión superficial, también llamada la piel del líquido, es la propiedad en la interfaz entre un líquido y un gas que hace que la superficie se comporte como una membrana elástica estirada. Como pueden ver en la imagen, esto por supuesto se debe a lo que es las fuerzas cohesivas entre las moléculas, ¿sí? Entiéndase cohesivas a la fuerza de atracción que mantienen unidas estas moléculas. Esto se debe también, en otras palabras, que las moléculas en la superficie son atraídas hacia adentro. Por ejemplo, imaginemos que el líquido es una multitud de personas de un concierto y resulta que en el centro todos se empujan y se abrazan desde todas las direcciones. Llegamos a estar en equilibrio porque las fuerzas que recibes del lado izquierdo se cancelan con las fuerzas que recibes del lado derecho. Y en el borde superior, o sea, en la superficie de la multitud, nadie te tira desde afuera porque no hay nadie. Solo sientes que los tirones de la gente que están detrás de ti empujándote hacia la parte del centro. Es por esto que las gotas que observan en esta imagen no se derraman al azar, sino que se mantienen unidas como si estuvieran dentro de un globo invisible. Otro ejemplo como para terminar de entender la idea sería como un pedazo de papel que es más denso que el agua logra flotar sin hundirse porque está apoyado sobre estas membranas elásticas. Principio de Pascal. La transmisión de presión uniforme. Explica que donde la presión que es ejercida sobre un fluido se transmite uniformemente o con la misma intensidad en todos los puntos del fluido y en las paredes que ésta lo contienen. Por ejemplo, podemos observar que en la imagen la presión 1 va a ser igual a la presión 2. O sea, esta presión 1 que está ingresando por el émbolo 1, que va a ser la misma presión que vas a tener la misma presión del émbolo 2, ya que este principio Pascal dice que esta presión que está entrando por el émbolo 1, que está contenida en estas paredes y está contenida por un sello mecánico acá, un sello acá, está contenida esta presión que está entrando por acá, es la misma presión
que va a salir con la misma intensidad. Es lo que manifiesta lo que es la ley de Pascal, que la misma presión que entra por acá es la misma presión que se está ejerciendo acá en el envolvedor. Principio de Arquímedes. Fuerza de empuje, lo que se define como esta fuerza. Explica que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente, en un fluido, experimenta una fuerza vertical ascendente, o sea, una fuerza de empuje, igual al peso del volumen del fluido que desplaza. En otras palabras, a mayor peso de empuje, el cuerpo se hunde, y a menor peso de empuje, el cuerpo flota. Y si el peso es igual al del empuje, el cuerpo se va a mantener en equilibrio a cualquier profundidad. Este principio explica por qué flotan los barcos. Cuando sumergimos algo en agua, el agua que quitamos de su lugar quiere volver. Al hacerlo, empuja el objeto hacia arriba y esa fuerza se llama la fuerza de empuje. Arquímedes descubrió que ese empuje es igual al peso de la cantidad del agua que el objeto desplazó. En la imagen 1, como pueden ver acá, podemos ver que el primer objeto flota porque el agua que desplazó es más pesada que él mismo. Y en el segundo caso, que podemos ver acá, se hunde porque su peso le gana al empuje. Y en el tercer caso, que es la sumersión total, está en equilibrio perfecto. Y este sería un ejemplo simple para entender el principio de Arquímedes. Ecuación de Bernoulli. Conservación de la energía en fluidos. Esta ecuación relaciona la presión, la velocidad y la elevación de un fluido ideal. Entiéndase por fluido ideal un fluido sin viscosidad ni fricción en un flujo estacionario a lo largo de una línea de alimentación de un fluido. Es básicamente una expresión de la conservación de energía, donde explica que el fluido aumenta su velocidad y su energía cinética también aumenta. Explica que la energía total se mantiene constante y que a mayor velocidad, menor presión, creando como un efecto Venturi. Y se compone de energías de presión, energía cinética y energía potencial. La ecuación de Bernoulli es como el santo grial del flujo de fluidos ideales. Nos dice que la energía no se crea ni se destruye en un fluido, solo que se transforma. Como ven en el tubo de la imagen, si el diámetro se estrecha acá, en la salida, el fluido debe ir más rápido para que pase la misma cantidad de la masa que está entrando en esta parte del tubo, que es un poco de diámetro mayor. Y la ecuación nos enseña algo muy curioso e interesante, donde el fluido va más rápido, la presión cae. Para que el fluido acelere al entrar en un estrecho más pequeño, debe existir una fuerza neta de empuje, que es la fuerza de empuje que está entrando en esta parte del diámetro mayor. Esa fuerza proviene de la diferencia de presión. La presión alta detrás del fluido lo empuja hacia la zona de presión baja adelante, acelerándolo. Y bueno, un ejemplo personal, como yo lo entiendo, cuando leí este tema de la ecuación de Bernoulli, es que les voy a dar un ejemplo que hice hace un tiempo, y lo puedo entender de esa manera. Es que yo necesitaba colocar un tanque de agua elevado, y bueno, estuve investigando y viendo varios tutoriales, me di cuenta que jugaban con las presiones. En este sentido, yo coloqué una tubería de 1 pulgada, ¿sí?, en lo que es la salida del tanque hacia la alimentación de la casa, una tubería de 1 pulgada, que era la salida del tanque. Esa misma
al llegar a la tubería de la casa se redujo a de media, a tubería de media. Y bueno, pude lograr una mayor velocidad de salida del fluido a través de esa presión que ejercía, o esa fuerza cinética que ejercía la tubería, el caudal de la tubería de 1 pulgada. Eso sería un ejemplo de lo que yo entendí cuando leí esta ecuación de Bernoulli. Número de Reynolds, régimen del flujo. Se puede decir laminar o turbulento. Es un número adimensional, entiéndase por adimensional, que no tiene unidad de medidas, o sea que es un número puro que relaciona las fuerzas inerciales debido a la velocidad de la densidad con las fuerzas viscosas, o sea, la fricción interna en un flujo, y que de esta manera determina el régimen del flujo. El número de Reynolds nos dice cómo fluye un fluido si las fuerzas de fricción, como la viscosidad, son fuertes comparadas con la velocidad y la masa del fluido. Que el flujo es laminar, o sea, suave, ordenado o en capas, como en la imagen de abajo pueden ver. Aquí hay un flujo laminado y en comparación a un flujo turbulento. Pero si la velocidad aumenta mucho, la inercia gana y el flujo se vuelve turbulento, caótico, con remolinos y mezclas intensas. Como podemos observar en la imagen, este número es vital para el diseño de alimentación por tuberías y entender la resistencia del aire en lo que esto implica en él. Cavitación, formación y colapso de tuberías de vapor. Puedo decir que es el enemigo invisible de las bombas por la formación súbita de burbujas de vapor, o que se ven como que si fueran burbujas de aire en un líquido cuando la presión cae debajo de la presión de vapor del líquido. El colapso violento o la presencia de burbujas daña superficies o estructuras sólidas, causando ruidos, vibración y picaduras, como podemos observar en la imagen, daños ocasionados por erosión. En este caso, dañando la estructura del impulsor y provocando daños, por supuesto, en la bomba. Esto debido a la cavitación, que es un fenómeno destructivo que ocurre cuando en el lugar del flujo rápido, como por ejemplo pueden ver en el caso de una bomba, a veces la hemos desarmado y podemos ver el grave daño que se ocasiona a través de esta cavitación. Esto sería todo, espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención.